He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. ¿Cuál es la fecha? ¿Sí? ¿Cuál es la fecha? ¿Vamos un poquito? Muy bien. ¿En qué fecha fue escrita Apocalipsis? Hay algunas opciones, ¿no? Opciones. Algunos dicen que fue el año 100 después de Cristo. Otros dicen que fue el año 90. Otros dicen que fue el año 60 al 65 después de Cristo. Necesitamos establecer, ¿fue el año 100? ¿Fue el año 90? ¿Fue el año 60 65? Ahora, si fue el año 100, ¿cuántos años más o menos tendría Juan? Importante la edad. 60, 65. Sí, no, si fue el año 100, ¿cuántos años tendría Juan? Miren. Unos 130. Sí, porque miren, más o menos Juan cuando estuvo con Jesús tenía 40 años, era un joven. Sí, los jóvenes eran contados a partir de 40, era joven. Tenía 40 años, era joven. Timoteo también más o menos tenía 40 años. De 40 al 100, ¿cuántos años tendría que pasar? 60. Entonces tendría más o menos 100 años. Entonces estaba muy viejito como para escribir semejante obra. De paso que esta obra no es como la obra del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, que son más narrativas. Aquí en la Apocalipsis ha habido mucho trabajo, hermano. No es que Juan escribió a la prepo como le venga en gana, no. Hay toda una estructura, hay toda una organización, inclusive los números de 7, porque hay eventos de 7. Ha tenido que pensar bien, estructurar, por más revelación que Dios le haya dado, pero cuando Dios revela algo, a alguien lo revela en base a su conocimiento. Escúcheme bien. Él no puede revelar algo a alguien que tiene poco conocimiento, le revelará, pero su escritura será una escritura demasiado sencilla. Y Apocalipsis es un libro majestuoso, una buena literatura. Además, tiene 404 versículos del Antiguo Testamento. O sea, ha tenido que pensar. No voy a cuestionar, pero usted dice, bueno, anciano de 100 puede escribir, ¿no? Y que todo, no. Pero deja todavía ahí como que hay una cuestión, y ¿podrá escribir un anciano de 100 años, ya vejestorio, ¿me entienden? Que le tiembla la mano, que quizás los ojos ya no ven? Porque a partir de Pasmos él siguió vivo según la tradición. Se fue a Éfeso, ¿me entiendes? Bueno, raro, porque el mismo Pablo decía que ya era anciano. Pablo ya anciano y a punto de ser sacrificado. Él mismo ya ni siquiera podía ver. Les escribo con grandes letras, porque ya no puedo escribir. Ya no puedo. Tenía que usar un amanuense. Y es poco probable que Juan pueda haber utilizado un amanuense, un joven, porque él estaba en la isla. Voy descartando de alguna forma el año 100. El año 90-95, igual, tendría como 90-95 años. Ya viejo. Ya viejísimo. De todas maneras, está viejo. Bueno, pero la mayoría se inclina en el año 90 al 95. La mayoría se inclina. Ojo, pero no quiere decir que están en lo cierto. Tenemos que demostrar con evidencias. Ellos dicen el año 90-95 y usted va a ver en los comentarios bíblicos del año 90-95, pero ¿cómo lo pruebas? O sea, tú tienes que probar que Apocalipsis escribió el año 90-95. Si hubiera escrito el año 90-95, significa que muchas de las profecías de Apocalipsis no están todavía cumplidas. Escúcheme. Si fue escrito el año 90-95, muchas de las profecías de Apocalipsis no están. Pero ahí nos metemos en un problema. Entonces, ¿para qué escribió Apocalipsis? ¿Para qué les dio esas 7 iglesias? Si no iban a entender. ¿Me entienden? Entonces, les dio Apocalipsis porque ellos necesitaban entender las cosas que iban a suceder pronto. Porque el tiempo estaba cerca. Porque Él venía en breve. Entonces, en ese aspecto les está advirtiendo. Entonces, pero bueno, todavía no hemos resuelto el enigma. Vamos. Pero yo tengo una pregunta. Sí. El Mesías también fue anunciado durante cientos de años. Sí. ¿Ya? Y
no era para la época en la que los profetas estaban anunciando, Ajá. sino fue después. Sí. Entonces, ¿por qué no el Apocalipsis pudo ser para el futuro? Sí, pero hay una cosa, en cuanto al Mesías, no hay una revelación como esto es pronto, está cerca, simplemente había chispazos de qué iban a hacer, de qué iba a venir, en qué lugar iban a estar, pero no hay esta con la fuerza como se dice, ya. Hemos estudiado en el griego, ¿no estuviste? El egus quiere decir que es algo inminente, es algo que ya es rápido, ¿no? Pero para usted encuentra en todos los libros del Nuevo Testamento, los apóstoles, ellos hablaban de que el Señor viene y vuelve pronto. Sí. Decía. Estamos de acuerdo. Es que, ya les dije, en cuanto a venidas, es que el problema viene en cuanto a interpretación de venidas. La palabra venida no necesariamente es la venida literal con poder y gloria. La palabra venida es usada en la Biblia para eventos o actos que Dios iba a hacer en la historia. Sí, el Señor viene. Cuando Babilonia fue castigado, el Señor viene. Y claro, el Señor no vino. ¿Quién vino? Los medos persas y atacaron, pero ahí decía, el Señor viene en las nubes. O sea, la palabra venida no necesariamente es su venida en poder y gloria. Esos son términos proféticos. Pero bueno, déjeme, porque a medida que comencemos con el estudio, yo creo que en las siguientes semanas vamos a entender algunas cosas. Pero creo que hoy les voy a dar un aspecto muy interesante de Apocalipsis. Entonces, vamos a resolver el enigma, si fue el año 100, 90 o 60, 65. Vamos a ver, ¿no? Les voy a dar algunos argumentos. La siguiente, hermano. Vamos al siguiente. ¿Sí? Orígenes fue el que propuso que Juan escribió el Apocalipsis el año 94. 90-94. Fue Orígenes. Todos los demás comentaristas se basaron en base a lo que Orígenes dijo. Eso es todo, ¿no? O sea, solo Orígenes fue el que dijo el año 90 y ahí todo el mundo después comenzó a decir sí, que el año 90, ¿no? Y se hizo popular que fue escrito el año 90. Dice, ahí mira lo que dice Orígenes, que un emperador romano exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos por el testimonio del cual había dado con relación a la palabra de verdad. Orígenes existió en el siglo II, segundo siglo, ¿no? Siglo, sí. Entonces, él sí, claro, que había un emperador romano que exilió a Juan a la isla llamada Patmos. Tiene la pregunta, pero ¿cuándo fue Juan expatriado a la isla de Patmos? ¿Bajo cuál de los emperadores ocurrió su exilio? Esa es la clave. ¿Sí? Esa es la clave. Porque hubieron muchos emperadores. Entonces nosotros necesitamos saber cuál emperador fue. Según Orígenes, fue Domiciano. Y Domiciano existió justamente entre el año 86 al 94, por ahí. ¿Me entiendes? Y que también persiguió a los cristianos. ¿Sí? Pero ahí está. El detalle es que se sabe que fue exiliado por un emperador. Pero hay un dato más que está en el mismo libro. Les voy a dar como clave. Apocalipsis 1:11. 1:11. Apocalipsis 1:9. Dice así, Apocalipsis 1:9. Y yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Aquí claramente Juan está diciendo que él era compañero en la tribulación. Es decir, que cuando se escribe Apocalipsis, la iglesia ya estaba afrontando tribulación. Pero hay que definir cuál tribulación, porque hubieron algunas tribulaciones, algunas persecuciones. Entonces, pero ahí se menciona, Juan claramente está mencionando que estaba pasando por una tribulación. Él mismo, por causa del testimonio de Jesús, había sido desterrado a Patmos y la iglesia también estaba siendo perseguida, estaba pasando por una persecución. Juan es el apóstol que escribe para una iglesia que está perseguida. Ahora, ¿qué tribulación? ¿Qué emperador? ¿Bajo qué emperador Juan fue exiliado a Patmos? Vamos. Veamos este personaje que ustedes conocen. Esto está documentado, no hay cómo voltearse para otro lado, inclusive hasta la fecha. El 18 de julio del año 64, después de Jesucristo, Roma fue sorprendida por el mayor incendio. Un incendio que acabó, prácticamente casi acaba con la ciudad de Roma. ¿Y quién lo hizo?
César Nerón. Dice la historia que mientras él tocaba su lira, y lo ven allí en la foto, él tocaba su lira, Roma se incendiaba. Era insensible. Era un hombre malvado. En la noche se disfrazaba de animal y violaba a los niños. Mató a su madre, mató a su tío. ¿Sí? Tuvo relaciones incestuosas con su madre también. O sea, un tipo loco, ¿no? Capaz de hacer lo que hizo, ¿no? Y está ahí, ¿no? Se calcula que el fuego provocó miles de víctimas, que 200.000 personas tuvieron que irse a vivir a otro lugar. Destruyó al menos 400.000 edificios y 132 vidas, ¿no? Este es lo que sucedió con este sujeto llamado Nerón. Avancemos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de aquel incendio? Nerón le echó la culpa a los cristianos. Y ahí comenzó la primera persecución. Fue allí donde Pedro y Pablo mueren, justo ya en esa época. Es interesante. Y el último sobreviviente era Juan. Jacobo también muere, el hermano del Señor Santiago. Comienza a hacer una serie de persecuciones, ¿no? Aquí hay un historiador Tácito, miren lo que dice. Tácito en sus anales habla de este es romano, ¿no? Habla de la persecución a los cristianos, nombre que toma de un tal Cristo por parte de Nerón. O sea, Tácito, que nada tiene que ver con el cristianismo, simplemente era un escritor romano. Él dice, miren, esto sucedió, ellos servían a un tal Cristo y Nerón los persiguió. Entonces aquí vemos nosotros la primera persecución a través de Nerón. Suetonio, también otro historiador, dice, menciona en su vida de los 12 Césares que durante el reinado de Nerón fueron perseguidos bajo pena de muerte los cristianos, una secta de hombres de una superstición nueva y maléfica. Fíjense hasta qué punto se le veía una secta nueva. Entonces los cristianos comenzaron a ser perseguidos. Y aquí va lo mío. Sostengo que cuando Juan escribe Apocalipsis está refiriéndose a esta persecución, a la persecución que sucedió con César Nerón. Ahora lo tengo que demostrar. Sí, o sea, estoy diciendo de que es Nerón, pero hay que demostrarlo por qué creemos que es Nerón. ¿Sí? Ahí está todo, ¿no? No hay que mirar mucho la evidencia externa, sino la interna, es decir, lo que el mismo libro nos da. Si hay características que cumplen con Nerón, entonces sin duda alguna Apocalipsis fue escrito en la época de Nerón. Pero por lo menos ya hemos situado, y esto es historia, que la primera persecución de los cristianos a un nivel macro fue durante Nerón, ¿no? Eso está documentado. Hubo una anterior ante Claudio, pero ese Claudio no solo persiguió a los cristianos, sino a los judíos. Es más, Claudio no entendía quiénes eran judíos y cristianos, para él todos eran judíos. Entonces los desterró a Jerusalén. Eso lo hizo Claudio, un emperador antes de Nerón. Los desterró allá, ¿me entienden? Entonces, pero no distinguía. En cambio, Nerón ya podía distinguir a los cristianos. No, a los cristianos. Él no perseguía judíos, él perseguía cristianos. Ya los cristianos habían crecido, entonces ya era una secta, digamos así, muy grande, de forma que Nerón buscó el pretexto para poder perseguirlos. Avancemos un poco más. Para ello, lo que tenemos que no es consultar a los historiadores, sino tenemos que ir a la propia Biblia, es decir, clave interna sobre qué emperador era el que estuvo en la época de Juan. Es decir, el mismo libro tiene que darnos la clave para saber quién es ese personaje enigmático que estaba viviendo en la época de la desolación o persecución de los primeros cristianos. Felizmente Apocalipsis fue escrito en clave, ¿sí saben, no? ¿Por qué fue escrito en clave? Porque el emperador se hubiera enterado de un libro así, si hubiera sido literal, algo muy narrativo, entonces el emperador se hubiera enterado y Apocalipsis no sabíamos nada de ese libro. Entonces había que escribir en contraseña, había que escribir en claves. Y felizmente Juan, les decía, ha dejado claves que dan a entender en forma firme quién es el emperador que estaba detrás de todo ello. Por ejemplo, tenemos el primer texto que ustedes lo conocen y que es famoso, 3:18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es
666. 666. Y aquí dice, aquí hay sabiduría. Es decir, están metiéndole, miren, ustedes van a saber, aquí les voy a dar la clave. En clave le dice, no quiere decir el nombre, él podría haber dicho el nombre. Pero imagínense si dijera el nombre, es Domiciano o es César Nerón. Por lo tanto, aquí les digo una cosa, ni siquiera trata del papado, de ningún otro, ni de Hitler, ni de Mussolini. Aquí les está dando a ellos la clave. Les voy a dar la clave, hermanos. Les voy a dar la clave quién es este personaje. Es el personaje que vive en medio de ustedes. Está aquí. No se lo voy a decir el nombre, pero quien sabe, y ellos serán entendidos. De paso, la iglesia del primer siglo sabía entender estas cosas. Cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Dice que es número de hombre. Tampoco no es un sistema. Estamos hablando de un... ¿Y su número es 600? Entonces aquí viene otro pasaje, 15:2, que también hace lo mismo. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, que a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Otra vez, no quiere mencionar al emperador, simplemente dice el número de su marca y el número de su nombre. El número de su nombre. ¿Sí saben que en la antigüedad las consonantes tenían un valor numérico? ¿Sí? Tenían un valor numérico. Ahora, yo ya les dije en un estudio anterior que Juan no escribió en un griego puro. No es el griego de Pablo, no es el griego de los evangelios. El griego de Pablo es un griego que está basado en el Antiguo Testamento. La palabra Magedón es hebreo. La palabra aleluya es una palabra hebrea. Por lo tanto, si Juan hubiera escrito en griego esta palabra, es decir, en clave griega, pues los romanos sabían griego. Si hubiera escrito en latín, los romanos sabían latín y podían, pero no. En la palabra que él escribe, y esto está demostrado, 404 versículos, es en la palabra hebraica. Para escribir Apocalipsis, él utilizó lo que los cristianos conocían y estaban familiarizados, era el hebreo. Bien, está acá. Otra cosa más, Apocalipsis 17, 9, 14, que es lo mismo. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Escúcheme, aquí hay sabiduría. Y aquí dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre las cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes. 5 de ellos uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí le da más clave, miren, le voy a decir, son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 ya han caído. Uno es, esa palabra uno es, ese es el que está gobernando. Ese está en tiempo presente, ese es el actual. Ese es el que está en estos momentos allí. Si está gobernando. Uno es. Y el otro no ha venido. El que iba a venir iba a morir rápido. ¿Sí? Y cuando venga es necesario que dure breve. La bestia que era y no es también el octavo y es entre los 7 y va a la perdición. Entonces, estas claves que están aquí nos van a ayudar un poquito a ver quién era el emperador. Ahora sí, avancemos para ver quién era el emperador. El nombre de César Nerón en hebreo, estas son las consonantes hebreas, y las consonantes hebreas tienen valor o equivalencia numérica, ¿no? Nosotros tenemos aquí la nun, que vale 50, ¿sí? Tenemos la nun, tenemos la resh, que vale 200. Esta es la vav, que vale 6. ¿Sí? Tenemos otra vez la nun, que vale 50. La kod, que vale 100. ¿Sí? Otra vez la resh, 200. En total, 666 en hebreo. En griego, ¿sabes cómo sale? 616. Escúchenme, en griego sale 616. Y hay Biblias, escuchen, hay Biblias del segundo o tercer siglo que no dicen 666, sino dicen 616. Usted puede buscarlo, es sorprendente. Hay Biblias que no dicen 666, sino 616, porque ellos sumaban desde el punto de vista griego. O sea que usted lo mire, por el hebreo o por el griego, te sale lo mismo. Entonces está allí el nombre de César Nerón. Ahora, pero falta confirmar algo más. Vamos al detalle. ¿Sí? Ya vieron, ¿no? Sí se dieron cuenta, ¿verdad?
A ver, volteemos, hermano. Vamos a volver a explicar. Volteemos. Eso. César Nerón. Estos son las consonantes hebreos. De César, Nerón, ¿no? ¿Sí? La Nun vale 50, la Res vale 200, la Bau vale 6, la Nun 50, otra vez la Cos vale 100, ¿no? Creo que no lo veo bien, pero no distingo bien, creo que es la K, bueno, vale 60, la Res vale 200, 660, 66. En hebreo. Apocalipsis fue escrito con el pensamiento que hebreo. Armagedón es hebreo. Aleluya es hebreo. 404 versículos que nos dan a entender que el autor que escribió Apocalipsis sabía muy bien la cultura hebrea. Todos los términos que están allí en Apocalipsis son tomados del Antiguo Testamento. Por lo cual no es la excepción en cuanto al nombre de esta bestia. El nombre tiene que ser en hebreo y sale Nerón 666. Le decía que también en el griego también sale 616. Pero sucede que hay Biblias del segundo siglo que en lugar de 66 ponen 616. Y hay algunos que creen que en lugar de 66 debería ser 616 porque hay Biblias antiguas que dicen así. Pero bueno, esa es la suma en griego. Por lo tanto, de igual manera sale 666. Ahora, necesitamos cuadrar lo que decía, 5 de ellos han caído y uno es. Avancemos un poco más. Aquí hay una tabla que está en el latín. Otra vez nos va a ayudar Suetonio. ¿Se acuerdan del escritor que mencioné? Suetonio. No, Suetonio otra vez nos va a ayudar. Él, interesante, él hizo una cronología de los Césares que ya habían gobernado. O sea, es fácil sacar porque no lo inventamos nosotros, sino que él como historiador, estadista romano, él hace una documentación donde va poniendo a los Césares que ya habían estado gobernando, por lo menos 12 se menciona allí, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos del 101 a.C. al 44, Julio. ¿Se acuerdan de Julio, no? ¿Sí? Julio César, ahí está. Del 101 a.C. al 44 estaba ahí. Del año 27 al 14, ¿quién está? Augustus. Y eso sí menciona en Lucas. ¿Se acuerdan cuando nació Jesús? Ahí estaba ya Augustus. ¿Se entiende? Y ahora, durante el ministerio de Jesús, también la Biblia menciona, estaba un tal Tiberio, del 14 al 37 después de Cristo. El siguiente rey, que también era malévolo, era Calígula, al cual nosotros conocemos ampliamente. Estaba Calígula. Después de esto surgió ¿quién? Claudio. Eso sí sabemos porque Pablo lo menciona. ¿Sí? Muchas veces cuando hubo esa hambre en toda Jerusalén, en Judea sobre todo, se llevaba alimentos para ese lugar. Y además Claudio es conocido porque él hizo lo siguiente: votó a todos los judíos de Roma a Jerusalén, los expatrió. ¿Sí? Así fue. Entonces, de forma que ellos estaban allí en Jerusalén. Esta época también es importante de Claudio, que es mencionado en la Biblia. El siguiente emperador, Nerón. Saquemos la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 han caído, 1 es. 5 han caído, 1 es. O sea, nada de lo que nos enseñaban, pastor, del 600. Es que nosotros estamos equivocados. Apocalipsis no fue escrito para nosotros. No fue escrito ayer. Apocalipsis fue escrito para esos hermanos que estaban pasando por una situación muy difícil, complicada. Y entonces le dice: miren, bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. ¿Sí? Las cosas que deben suceder pronto, vengo en breve. Entonces les está diciendo que tengan paciencia. Entonces les está narrando las cosas que iban a pasar ya. Y esas cosas iban a pasar pronto. Y pasaron pronto, tal como decía la palabra de Dios. Por lo menos ya hemos calculado que el sexto es. ¿Y el otro cómo iba a durar? ¿El otro cómo iba a durar? ¿Qué decía? Es poco. Pero históricamente, Galba solo duró meses. Y de ahí vino otro que también, ahí nomás vino otro. Es decir, prácticamente ese reinado. Pero vino otro,
¿sí? ¿Sí? Que fue hasta acá, Vitelius, 69, ¿no? Vespasiano, que es conocido, porque este es el que toma Israel, en el cual se menciona. Luego viene Titus y viene otro que es conocido como Domiciano, que también hace una guerra muy complicada sobre sobre los cristianos, ¿no? Entonces, aquí hemos detectado, por lo menos, que es Nerón, pero falta algo más. Sí, mi hermano. Una consulta. Todo el Apocalipsis es para esa época, ¿cierto? Mira, mire, hermano querido, hay textos que faltan cumplirse, por supuesto, pero estoy dando en general la estructura del libro. Está para decirles a estos hermanos que estaban pasando por tribulación, estas cosas van a pasar, van a suceder. Y les pone en clave porque el emperador se iba a dar cuenta y entonces el libro de Apocalipsis no hubiera llegado a él. No se olviden que Juan estaba en la isla llamada Patmos. A la hora de escribir el manuscrito tenía que ser entregado a un soldado, iba a haber una revisión, como no entendían ni jota, ¿entienden? Entonces pasarle nomás, porque los romanos eran respetuosos. Usted sabe que en las cartas, las encomiendas y todo eso, los romanos eran respetuosos. Es lo mismo que tú vayas a la embajada americana, haces tú una revisión, dicen, no, todo conforme, chévere, pase. ¿Sí? Entonces podía pasar. Y como tenía claves y dicen, esa es la cultura de estos, porque ya ellos conocían inclusive otros libros apocalípticos, como el libro de Enoch, ¿me entiendes? Había muchos libros apocalípticos ya en la misma época, ¿no? Entonces pasó, y cuando llegó a los hermanos entendían claramente lo que Juan quería decir. No se olviden que estaba pastoreando, pero ahora desde la prisión, diciéndole no se desanimen. Va a haber una persecución, las cosas que nos vienen van a ser fuertes, sin embargo no se desanimen, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, yo soy el que estuvo muerto, pero ahora vivo. Son palabras de esperanza. Hermano, por eso, pero ¿hasta cuándo es? O sea, ¿hasta qué parte de Apocalipsis es para ellos? Para nosotros, tiene que seguir viniendo a escúcheme, no, vale. Mire, tiene que. Sí. Por el tema de los 1000 años. Sí, el milenio. La Nueva Jerusalén. Sí, por eso. Mire, hermano, vamos a estudiar poco a poco. No nos metamos en problemas, porque si ahorita le digo esto, nos vamos a meter, pero vamos a estudiar poco a poco. Vamos a decir, mire, esto de acá, para este tiempo, o se cumplió en esa época, vamos a ir mencionando, porque es que no, yo no les voy a tener que cerrarme y decir, oye, usted tiene que hacerme preguntas y decir, no, está mal, está equivocado. Vale, eso vale, porque eso es el aprendizaje. Yo no estoy cerrado ante otras opiniones, simplemente estoy dando argumentos que creo que son fehacientes para el estudio de Apocalipsis. Ahora vamos a la otra, ¿no? Ya resuelto esto, vamos a la otra, ¿no? Ya. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 11, por favor. Apocalipsis, sí, vamos a la Biblia misma. Todavía nos falta resolver algunos asuntos que me dan a entender que Apocalipsis fue escrito antes del 70. Apocalipsis, sí, 11. Esta es evidencia interna, hermanos, y evidencia interna del libro que me da a entender que fue escrito antes del 70. 11. Me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Eso se le da a Juan, ¿no? Y me fue dicho, levántate, mide el santuario de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero deja sin medir, dice, el patio exterior del santuario, porque es dado a los gentiles que pisotearán la ciudad santa durante 42. Para Juan, el templo que estaba. ¿Saben bien? Por lo tanto fue antes de la destrucción del templo. Este templo, algunos espiritualistas dicen, no, ese es el templo celestial arriba en el cielo. No, la palabra vara de medir tiene que ver con juicio. Tiene que ver con que ese templo va a pasar por juicio. Tiene que ver con que ese plomada de medir que dice Ezequiel, ¿no? Quiere decir que ese templo va a pasar por juicio, va a ser medido, va a ser pesado y va a ser destruido porque no ha cumplido con las cosas que están descritas en el pacto. Entonces, el templo existía para Juan. Y es más, el segundo verso lo confirma. Pero deja sin medir el patio exterior del santuario, porque esto es dado a los gentiles que visitarían la ciudad santa durante 42 meses. ¿La ciudad santa cuál es? Jerusalén. Está claro. ¿Quiere un dato más? Vamos a ver, miren, más abajo, miren. Vamos a dar más abajo. Allá.
y daré poder a mis 2 testigos que profetizarán ¿cuánto? Por 1260 días. 3 años y medio. El ataque judío duró 3 años. El ataque romano duró 3 años y medio. 1200. Claro. O sea, tanta evidencia como para decir, no, pues, no puede ser. Otro. Más abajo. 8. Ya, desde el 7-8. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo los combatirá, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma, donde también su Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? Jerusalén. La evidencia está hablando justamente de ese templo. De aquí hay otra evidencia para mí fundamental, en la cual para Juan el templo todavía no había sido destruido. Entonces iba a ser recién destruido. Es una profecía que está anunciando la destrucción del templo. Por lo tanto, Apocalipsis fue escrito antes del año 60, durante el gobierno del emperador Nerón. Entonces, aquella persecución que menciona Juan era la persecución que César Nerón estaba haciendo a los primeros cristianos. Y entonces ahí se narra todo lo que iba a acontecer después, los demás emperadores que iban a venir y cómo iban a asolar a la iglesia cristiana y cómo los judíos se iban a unir para poder atacar a los cristianos. Una bestia que sale de la tierra y otra que sale del mar. La bestia que sale del mar es Roma, la bestia que sale de la tierra, judío, porque dice que tiene cuernos semejantes a un carnero. Esos son los judíos porque ellos mataban animales. Entonces están ahí las 2 bestias que se unen increíblemente. Se unieron para matar a Jesús y se unieron para perseguir al pueblo de los santos. O sea que el año 64 al 70. Sí, claro. ¿Y Juan tenía 70 años? Más o menos, exacto. Y es coherente como para escribir a la edad de 70 años un libro, pues, ¿no? Hasta los 80, como Vargas Llosa todavía sigue Eso es escribiendo. lo que habla de Sí. Pastor, ¿cuáles son los Hermana. testigos? Yo Ya. tengo una pregunta. Sí, pero voy a responder ahí. Hermanos, escuchen, voy a responder. Miren, hermanos, usted tiene la curiosidad, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Pregunten lo que estamos haciendo. Pero ya hemos, en un estudio anterior, hecho hablar los testigos. Ahí está la evidencia. Dice que uno de los testigos, ¿qué hace? Descender fuego del cielo. En el Antiguo Testamento, ¿quién hizo descender fuego del cielo? Elías. Ok. También dice que uno de los testigos trae las plagas. En el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Moisés y Elías. Ahí está, Moisés y Elías. A nosotros nos hicieron creer que era el Antiguo y el Nuevo. Eso es mentira porque el Nuevo Testamento no había todavía. Exacto, son Moisés y Elías. Pero, escúchenme bien, así estaba dividido el Antiguo Testamento. La ley y los profetas. Moisés representa la ley y los profetas representan a Elías. ¿Sí? Exactamente. Entonces, el testimonio de Moisés y el testimonio de Elías iban a prevalecer durante ese sitio. Es más, cuando Jesús le da la parábola del rico y el Lázaro, le dice, manda a Lázaro para que moje la punta o para que vaya y le predique el evangelio. ¿Qué le dice? Le dice Abraham, ¿no? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Moisés y los profetas, Moisés y los profetas. Entonces durante el sitio había la palabra de Dios que era predicada en esa época. La palabra de Dios tenía que ser alcanzada, tenía que ser predicada. Y entonces ahí fue donde ellos mataron a estos testigos. Se deshicieron de Moisés y de Elías. La ley judía decía que eran entre 2 o 3 testigos. Ahí están los 2. La ley y los profetas hablaban de la verdad. Pero los judíos la rechazaron al punto que así como crucificaron a Jesús, también crucificaron las Escrituras. Entonces, hermanos queridos, esto es el adelanto que les doy. En realidad, Apocalipsis fue escrito el año 64. No podemos basarnos en orígenes, solamente tenemos que basarnos en la evidencia interna del libro. Sí, esta es la evidencia interna. ¡Ah! Otra cosa, hay una evidencia también de la historia. Miren, de acá, se lo comparto, me olvidaba aquí. Hay una evidencia de la historia. Esto lo dice Eusebio de Cesarea. Dice así, en su obra Demostraciones Evangélicas, junta en la misma proposición el destierro de Juan con el apedreamiento de Jacobo y el degollamiento de Pablo, ocurrido bajo Nerón. Eso lo dice Eusebio de Cesarea. O sea, para él
estaba en esa época. Además, hay una Biblia siriaca. Escúchenme bien, ustedes pueden ver esta versión siriaca. La versión siriaca de Apocalipsis lleva el título de Juan el Evangelista en la isla de Pasmos, donde fue desterrado por Nerón. Y sabemos que Nerón para el año 68 después de Cristo ya había muerto. O sea, la versión siriaca pone a Juan desterrado por Nerón en la isla de Pasmos. Ahí está la evidencia externa. Pero yo no tanto me baso en la evidencia externa, sino en la forma interna, que me da a entender cuántas claves, en qué momento de la historia se estaba viviendo. Además, las 7 iglesias que están allí también son la base. Son iglesias que existieron, no fueron reales. No son iglesias de periodos de tiempo. Son iglesias que frente a una persecución, ni para aquí ni para allá. ¿Me entienden? Y entonces venía la persecución y ellos estaban mal espiritualmente. Entonces Juan les da este documento: mira, póngase en onda. El Señor es real, Él ha muerto, pero está vivo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Despierten, por favor. ¿Me entiendes? Es un mensaje para esas iglesias. Bueno, finalmente, pasajes que faltan por cumplirse lo vamos a ir demostrando en el estudio. De eso no se preocupen. Por ahora nos toca analizar capítulo por capítulo, ¿sí? Era necesario establecer la fecha, el año 64. Algunos dicen que fue el año 90, pero también ustedes van a ver probabilidades. No es que te digan, es probablemente, dicen. Pero esta mañana me he basado en la evidencia interna de que esto fue durante César Nerón, porque esa fue la primera persecución. Y había que narrarla, había que decirla, había que escribirla, porque era la primera persecución de los cristianos. Ustedes pueden ver algún video de cómo Nerón persiguió a los cristianos, cómo la cosa se puso dura para los cristianos. Van a ver inclusive los apóstoles que comenzaron a morir durante esa fecha, imagínense. Entonces, cómo los judíos también se prestaban para condenar a los cristianos al anfiteatro, a la muerte, ¿no? Imagínense cómo se alía con la bestia. Bueno, que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús.